Dead Mage capítulo 407. El dios malvado tiene mayor prioridad que lidiar con las problemáticas secuelas de la guerra y el ex emperador. Después de derrotar a Rodcorte y regresar de los recintos sagrados, Bandalieu regresó al verdadero Talos-Eim, donde Darcia y los demás habían logrado sellar a Niltark y habían movilizado a toda la ciudad para evacuar. Luego decidimos discutir el asentamiento de posguerra. Para ser precisos, el Santo Reino de Amir y el Ducado de Fazón aún no se han rendido, por lo que la guerra aún continúa. Dejando de lado el Ducado de Fazón, cuyo duque todavía está vivo y bien dentro del ducado, será mucho más difícil lidiar con el Santo Reino de Amir, cuyo nuevo papa, Eirika, que era tanto el comandante del ejército como el jefe del país, murió en batalla. Sin embargo, la principal fuerza militar de ambos bandos ya había sido derrotada, y para Bandalieu y sus hombres, que tenían asuntos más urgentes que abordar que los políticos, ya era hora de empezar a mirar hacia el período de posguerra. ¿Cómo deberíamos anunciar los detalles de Alda y los demás? Sé que no hay forma de ocultarlo. Cuando el alma de Alda fue procesada, las estatuas de los templos de Alda y sus dioses subordinados en todo el mundo se agrietaron, se rompieron y derramaron lágrimas de sangre. Los creyentes devotos también oyeron los gritos de sus dioses. No es solo Alda. Eupeón también es un problema. Niltark solo ha sido sellado, así que parece estar bien. Parece que la estatua de Niltark y sus seguidores estaban bien, pero la estatua del dios de las fuerzas de Alda sellada dentro de Niltark y sus seguidores no. Y no fue solo Alda quien sufrió el mismo daño. El mismo daño también había sido infligido al dios del hielo, Eupeón, cuya alma había sido devorada por Bandalieu, y a las estatuas y adoradores de los dioses que habían sido infligidos con la hoz de la condena de Niltark. Las estatuas de Alda no solo se encontraron en el Santo Reino de Amid, sino también en cada ducado del reino de Orbaume, o mejor dicho, en cada ciudad grande había una. Y probablemente ocurra lo mismo en las sociedades humanas fuera del continente Bangaia. El único país que no tiene esto es el de Bandalieu. Es imposible ocultarlo. Sin embargo, eso no significa que sea bueno revelar públicamente la verdad diciendo, Bandalieu ha procesado y devorado almas. Esto se debió a que el resentimiento hacia Bandalieu entre los seguidores de las fuerzas de Alda se arraigaría profundamente. Quizás pienses que es demasiado tarde para decir algo ahora, después de la guerra, aunque el país fue invadido, pero el resentimiento del país derrotado es preocupante. Puede causar problemas diplomáticos más adelante, provocar escaramuzas e incluso provocar una nueva guerra. Incluso si la guerra volviera a estallar, confiaba en que podría aplastar al enemigo unilateralmente y ganar. Después de todo, Belluod había sido destruido y James estaba muerto. Sin embargo, como hijo de la diosa de la vida y el amor, Bandalieu pensaba que es natural que nos esforcemos por evitar que esto suceda. En ese caso, tal vez deberían haber preparado contramedidas mucho antes, pero no se pudo evitar, ya que la participación de Alda en esta guerra santa fue un giro inesperado de los acontecimientos para Bandalieu y sus compañeros. Quizás deberíamos culpar a Dark Avalon. Restos del ejército del rey demonio han aparecido por todas partes, y Guduranis ha resucitado, así que creo que eso sería más convincente. A Bandalieu se le ocurrió la idea de volver a imponer el trabajo sucio a Dark Avalon, también conocido como Rikudor y Hiri, pero Darcia negó con la cabeza con una expresión difícil. Esa podría ser una buena idea, pero eso por sí solo no serviría de nada, ya que esta es una guerra santa que originalmente designó a Bandalieu como el rey demonio, así que no creo que sea posible engañar a la gente del Santo Reino de Amid. Ciertamente puede ser difícil. Incluso si lo logramos, quizás solo podamos ocultarlo por un corto tiempo. El mundo carece de la tecnología para recopilar y analizar rápidamente información de todo el mundo, por lo que es posible ocultarla en el corto plazo. Sin embargo, con la gente del reino Orbaume, que planea aumentar los intercambios en el futuro, puede ser difícil engañarlos a largo plazo con información burda y disfrazada. Y el Santo Reino de Amid podría no escuchar el anuncio del Imperio Demonio de Vidal desde el principio. Si querían engañarlos, tendrían que hacerlo con mucha astucia. Así que fueron Vida y todos los demás grandes dioses quienes castigaron a Alda, y fue el rey demonio Guduranis quien resucitó cuando Alda liberó el sello y destruyó a los dioses. Fue Bandalieu quien destruyó al rey demonio Guduranis y a los dioses malvados de su ejército, y quien salvó a los dioses que apoyaban a Vida y que habían sido enloquecidos por el rey demonio. ¿Qué tal si lo explicamos así? Vida y los demás harán el anuncio a través del oráculo. Ya veo.
Todos conocen la relación entre Vida y Alda, y los dioses malignos del ejército del rey demonio, cuyos sellos Alda supuestamente gestionaba, pronto serán conocidos en el reino Orbaume. Dejando de lado a Zantark en el continente demonio, muchos han presenciado el surgimiento de Peria, Botín y Riklent. El plan de Lady Darcia debería mitigar hasta cierto punto el resentimiento y la ira que los seguidores de Alda sienten hacia mi esposo. Aunque no creo que sea perfecto, Belmont, no hay otra opción que aceptarlo. Hay demasiada gente involucrada. Tomémonos nuestro tiempo y hagámoslo lentamente, durante los próximos 100 o 1000 años. Si eso no funciona, me rendiré. Vandalieu cree que uno debe esforzarse por evitar dejar un legado problemático, pero no llega al extremo de afirmar que el legado problemático nunca debe quedar atrás. Simplemente sigue lo que considera sentido común. Entonces, deberíamos pedirle a Noaza y a los demás que escriban un guión y se lo presenten a Madre y a los líderes de los templos de vida en todo el país. Ahora, solo queda romper el sello de Riklent y los demás dioses que apoyan a Vida, es cierto, pero creo que sería mejor si tuviéramos voz y voto en cómo el santo reino de Amir maneja las cosas. ¿Eh? Se esperaba que las consecuencias de esta guerra santa no tuvieran precedentes, incluso en el continente Van Gaia, donde grandes potencias habían estado en guerra entre sí durante los últimos cientos de años. Esto se debe a que las guerras de los últimos cientos de años han sido de dos tipos. O bien el Imperio Amir y el reino elegido de Orbaume se enfrentaron en la frontera entre la nación Escudo Mirg, un estado vasallo del imperio, y el ducado de Sauron del reino elegido, o bien lucharon por territorio ocupado. Sin embargo, esta guerra, ya que Dios había llamado para que comenzara, la guerra que más tarde se llamaría la Gran Guerra de Alda era diferente de las guerras anteriores, tanto en términos de campamentos como de campos de batalla. El ducado de Fazón no podía quedar en manos del duque de Fazón y otros nobles, y parecía que muchos aún creían en Alda y apoyaban la exclusión de los seguidores de Vida y las nuevas razas. Sin importar quién lo gobernara en el futuro, sería una tierra problemática. Sin embargo, aunque es una tierra problemática, es el único ducado del reino de Orbaume que posee un gran puerto y puede comerciar con el mundo exterior del continente Van Gaia, por lo que tiene sus ventajas. Esto complica las intenciones de los demás ducados con respecto al duque de Fazón. ¿Recurrirán al vino envenenado para obtener los beneficios del mar y del comercio, o envenenarán a otros duques y luego los obligarán a deberles dinero en nombre de ayuda mientras ellos cosechan los beneficios? Puede parecer sucio empezar a hablar de política justo después de ganar la Guerra Santa, pero los duques son gobernantes y tienen la obligación de desarrollar sus territorios, por lo que es natural que haya cierta cantidad de negociación. Sin embargo, el tratamiento ideal para el ducado de Fazón que los duques del reino de Orbaume consideraban más ideal sería que el imperio demonio Vidal lo ocupara y lo gobernara como un enclave. El Imperio Demonio Vidal se encargará de todos los asuntos problemáticos, y algunos de los ducados que están lejos de la cordillera fronteriza estarán más cerca, lo que facilitará el comercio. Además, los duques del reino Orbaume entendieron que el momento de vigilancia contra el creciente poder del Imperio Demonio Vidal había pasado hacía mucho tiempo. Sin embargo, para Vandalieu y sus compañeros, el ducado de Fazón era una tierra casi 100% venenosa y sin ningún sabor. El Imperio Demonio Vidal, que gobierna el continente del Rey Demonio, incluyendo el reino de las sirenas en el sur del continente Van Gaia, el continente Demonio y Gardland, ya había adquirido los recursos del mar. Además, el comercio era suficiente simplemente viajando entre sus propios enclaves. Solo veía las dificultades de gobernar a un pueblo rebelde, y en realidad no lo deseaba. Normalmente, un país cedería territorio a sus soldados que se han distinguido en batalla para que lo gobernaran, pero en el caso del Imperio Demoníaco Vidal, estar lejos de la patria donde Vandalieu solía vivir no era una recompensa, sino un castigo. Aún así, si el Imperio Demonio Vidal gobernara el Ducado de Fazón, o Vandalieu colapsaría por el estrés primero, o toda la gente del Ducado de Fazón perdería la cordura primero. No importa quién ganara, sería una batalla que nadie ganaría. Por eso Vandalieu no tenía absolutamente ninguna intención de interferir con el Ducado de Fazón. Por lo tanto, la limpieza posbélica del Duque de Fazón probablemente estará a cargo principalmente del reino de Orbaume. Primero, es probable que discutan quién liderará el ejército para capturar al Duque de Fazón, que aún no se ha rendido. Sin embargo, el ejército del Duque de Fazón ya está aniquilado, con la mitad de sus soldados principales muertos, por lo que probablemente no será más que un ejército simbólico. Sin embargo, el Santo Reino de Amir no puede dejar la limpieza de la posguerra en manos de los duques del reino de Orbaume.
Esto se debió a que el propio Bandalieu había movido la cordillera fronteriza, separando físicamente la frontera entre el ducado de Sauron y la nación Escudo Mirk. Por supuesto, era posible viajar entre ellos usando magia del elemento espacial, pero los únicos usuarios de magia del elemento espacial que podían mover libremente grandes cantidades de personas eran Gufagarn y Hanedoe. Alternativamente, podrían cambiar la forma de la cordillera para restaurar la frontera, o construir un túnel, pero eso significaría devolver los lados este y oeste del continente a un estado en el que pudieran luchar entre sí. A Bandalieu no le importaba que el reino Orbaume invadiera y ocupara el santo reino de Amid. De hecho, si Elizabeth, del duque Sauron, y Adros, del duque Haan, dijeran que querían hacerlo, cooperaría con entusiasmo. Sin embargo, Elizabeth dijo: me niego rotundamente, ya que está claro que en el futuro no podremos sobrevivir sin el apoyo de su país, y Adros se negó, diciendo: todavía hay muchos creyentes en Alda entre mis súbditos, por lo que declinaría, ya que podrían conspirar con las fuerzas rebeldes del lado de Amid. Le pregunté a Schneider de Inrai si quería intentar gobernarlo, pero me dio una respuesta razonable: no creo que pueda hacerlo. Entonces, Bandalieu inicialmente pensó lo siguiente: ya basta. Dejémoslo en paz. Lo que sucederá con el santo reino de Amid y cómo actuarán sus estados vasallos será algo que cada uno decidirá. Es casi seguro que los antiguos estados vasallos iniciarán una guerra de independencia, que luego se convertirá en una lucha por el liderazgo entre los antiguos estados vasallos y se transformará en un atolladero de guerra, pero eso no es nada de qué preocuparse. E incluso si lograran evitar o calmar la guerra y establecer un nuevo orden, podrían volver a librar una guerra contra el Imperio Demonio Vidal o el Reino Orbaume. En ese momento, todo lo que tienen que hacer es repeler a aquellos que han viajado a través de los mares y las montañas para atacarlos y convertirlos en no muertos. El Imperio Demonio Vidal fue sometido a una guerra de agresión y simplemente la repelió. No hay razón para culparlos por cerrar el valle que crearon en el lado de la nación Escudo Mirk y dejarlo en paz. Debido a que es un hijo de vida, no intentará activamente matar a personas comunes que sean seguidores de Alda en países enemigos, ni intentará engañarlos para que lo hagan. Sin embargo, no espera cuidarlos en todos los sentidos. No son ganado, son seres humanos. Los humanos tienen voluntad y pensamientos propios. Si hubiera gente competente en el santo reino de Amido en sus estados vasallos, podrían evitar un atolladero de conflictos y una guerra temeraria. Por lo menos, ya no existe un dios que incite la guerra santa. Después de que Bandalieu le explicara lo anterior a Mar-Sukthal en su mundo interno, continuó: eso pensaba, pero cuando luché en la guerra, el ejército de la Guerra Santa fue mejor de lo que esperaba. Para ser precisos, fueron los ejércitos enviados desde los estados vasallos del Santo Reino de Amid, como el país del Hierro de Malmut, el país del Mar de Karaaz y el país del Grano de Yond, los que participaron en la Guerra Santa. Veo por lo tanto, planeamos apoyar a quienes respondieron a los oráculos de Peria y Botín, y en el futuro permitirles asumir roles centrales en el país, y que la parte occidental del continente Van Gaia sea gobernada por los 3 antiguos estados vasallos del Santo Reino de Amid. Entonces, deberíamos independizar a los estados vasallos que veneran principalmente a dioses pro vida, como Peria y Botín. Es una buena idea que también garantizaría la posibilidad de una diplomacia y un comercio futuros. Es una lástima para la nación Escudo Mirk. A partir de la explicación de Bandalieu, Mar-Sukthal comprendió aproximadamente lo que planeaban hacer con la parte occidental del continente que una vez había gobernado. También es fácil entender por qué el estado Escudo Mirk fue eliminado de la lista de estados vasallos que buscaban fortalecerse e independizarse. A diferencia de las otras 3 naciones, este país, al igual que el estado sagrado de Amid, veneraba principalmente a Alda. Parte de la razón fue que se consideró que, si se le permitía fortalecerse de forma indebida, podría convertirse en un segundo imperio Amid. La otra mitad es probablemente un rencor del pasado. La nación Escudo Mirk lanzó 2 expediciones contra Talos-Eim, una hace unos 200 años y otra hace unos 7 años, y destruyó el entonces actual Talos-Eim durante la primera expedición hace 200 años. Además, fue el conde Thomas Palpapek, el ministro de Asuntos Marciales de la nación Escudo Mirk en ese momento, quien había planeado capturar y ejecutar a Darcia y Bandalieu, y usarlos como peones de las espadas de 5 colores para lograr grandes hazañas. En cuanto a la expedición, los vampiros de raza pura habían estado trabajando entre bastidores, pero incluso considerando eso, probablemente pensaban que no merecían piedad. Eso pensaba Mar-Sukthal. Pero aún así es mucho mejor que mi país natal. Al menos hay una posibilidad de sobrevivir.
Después de esto, Bandalieu y sus compañeros planearon unir el Reino Santo de Amid y la nación Escudo Mir con Karaad, Malmuk y Yond, y convertirlos en un enemigo común para desviar la atención de sus antiguas naciones enemigas. Sin embargo, el Santo Reino de Amid probablemente sería ocupado e incorporado por su antiguo estado vasallo mucho antes que el estado Escudo Mirk. Después de todo, el Santo Reino de Amid se encuentra en el centro del continente occidental, rodeado de otros estados vasallos. No solo es débil, sino que es improbable que un país sin líder pueda resistir. En comparación, la nación Escudo Mirk tiene la nación sagrada de Amid entre ella y los otros estados vasallos, por lo que debería poder ganar tiempo para recuperarse. Dependiendo de las habilidades del rey Mirk y sus nobles, y un poco de suerte, las posibilidades de supervivencia del país no son cero. Dejando eso de lado, Marsuxarl desvió sus pensamientos del futuro de su tierra natal y de la nación Escudo Mirk y le preguntó a Bandalieu. Entiendo lo que dices, pero ¿por qué te molestaste en decírmelo? Ya puedo adivinar la respuesta. Ya veo. ¿Te has dado cuenta de que planeo entregarte a ti y a tus familiares a los 3 países? Ya me lo imaginaba. Una de las formas en que Bandalieu y sus compañeros ayudaron a Malmuk y Karaad fue capturar a aquellos que pudieran proporcionar una justificación para invadir el Reino Santo de Amid. Durante la Guerra Santa, derroté a un hombre llamado Carmine de la Espada Cero y logré capturar su espíritu. Sin embargo, estuvo a punto de morir, pues tenía agua bendita y amuletos escondidos en el bolsillo. Carmine de la Espada Cero, quien era el líder de las 15 espadas devastadoras del mal y quien había permitido que los parientes de Marsuxarl, a excepción del duque de Marme, escaparan, también se unió a la Guerra Santa por orden del Papa Eirica. El propio Carmine probablemente no quería ir al frente, pero no podía desobedecer las órdenes del Papa Érico, quien había asumido el cargo de gobernante en lugar del emperador. Por esa razón, probablemente hizo todos los preparativos posibles para asegurar que su espíritu no fuera recuperado si lo mataban. Sin embargo, murió antes de que pudiera darse cuenta, y su espíritu permaneció en la tierra. Ya veo, era un hombre capaz. Si vamos a usarlo como no muerto, deberíamos aprovecharlo al máximo. Sí. Por ahora, una vez que el cuerpo esté listo, el plan es que reúna a quienes fueron las 15 espadas en vida. De todos modos, en lo que respecta a ti y tus familiares, primero te encontraremos y aseguraremos tu custodia, y luego preguntaremos tus deseos y decidiremos dónde y con quién enviarte. No importaba lo que eligiera, terminaría siendo enviado a un estado vasallo distinto a la nación Escudo Mirk, pero parecía que tomarían en consideración los deseos de Bandalieu sobre a dónde quería ir y con quién quería ir. Para los gobernantes de un estado vasallo, tener bebés o niños pequeños que no sepan nada sería suficiente, y los adultos tal vez ni siquiera sean necesarios, pero probablemente tengan la intención de discutir este punto. Así que pensé en explicártelo de antemano. Además, si nadie quiere ir contigo, te enviarán solo a un país al que nadie más quiere ir. Probablemente. Bandalieu no creía que Marsuxarl hubiera forjado una buena relación con sus parientes en el sentido habitual de la palabra. Y tenía razón. Como semielfo con una larga vida, Marsuxarl no se había casado oficialmente y no tenía hijos que lo sucedieran, pero sí tenía un hijo de repuesto por si acaso. Eran descendientes de los hermanos y parientes de Marsuxarl que, como el duque Marme, no establecieron un hogar separado, así como sus propios hijos, nacidos extraoficialmente de sus concubinas. Estos eran los parientes a los que le ordenó a Carmine escapar. El primero todavía tenía una relación superficialmente buena con Marsuxarl, pero era más parecida a una relación entre un superior y un subordinado que a una entre parientes. Esto último no tiene nada que ver, pues lo criaron sin que le dijeran que su padre era Marsuxarl. Debió de sorprenderse al descubrir por primera vez que era hijo de Marsuxarl. Además, hablando de hijos de sangre Marsuxarl, también está el yerno de Zorcoderio, Sieg, miembro de la Tormenta de la Violencia, pero ninguno de los dos mencionó su nombre. Para Bandalieu, él era el hijo de Zorcoderio, y Marsuxarl sabía que mencionar su nombre solo molestaría a Bandalieu. Sin embargo, ni Marsuxarl ni Sieg sienten ningún afecto paterno-filial entre sí. Por el contrario, Marsuxarl estaba encantado de que aún quedarán personas de su sangre en el imperio demonio de Vidal. Aunque Sieg desconociera sus orígenes, e incluso si no le interesaba la parte occidental del continente, era imposible saber qué sería de sus hijos y nietos. Era una pequeña posibilidad, pero eso fue suficiente para Marsuxarl. Pase lo que pase, pronto te pedirán que te vayas de aquí, así que prepárate para eso. Ya veo, supongo que no hay otra manera.
Mientras hablaba, Marsuxarli miraba la cabaña que había construido y los campos que había cultivado, y parecía aún más sentimental que cuando hablaba de su propia familia. La fecha cambió, y mientras el este y el oeste del continente estaban ocupados, Bandalieu había llegado al santuario de Alda para encargarse de la limpieza posterior a la guerra, algo que solo él podía hacer. Tuvieron que deshacerse de los fragmentos restantes del alma del rey demonio que Alda había estado manejando, y aún podría haber sellos restantes en los restos del ejército del rey demonio que Alda no había usado en la Guerra Santa, así como los dioses que apoyaron a Vida. Podríamos traértelo, pero no es el caso. Lamento haberte causado tantos problemas incluso después de la guerra. Antes de eso, el sello se había roto y Peria, Botín, Zantark y Riklent habían sido liberados, y se habían reunido aquí con Vida y Zulwarn. Los dioses de la facción de Vida, a quienes habían sellado, ya habían sido liberados por Bandalieu de los fragmentos del alma del rey demonio. Sin embargo, estos fragmentos solo habían sido resellados. Aún no habían sido devorados. Tras consumir y absorber una gran cantidad de fragmentos del alma de Guduranis en poco tiempo, la naturaleza de Bandalieu se estaba volviendo similar a la de Guduranis. Por esta razón, planeaba absorber más con el tiempo. Tras prepararse, acudió al santuario de Alda para comprobar si Alda, cuya alma Bandalieu había procesado, funcionaba de verdad. Y, sobre todo, para descubrir qué clase de dios era el dios sellado. Lo comprobaré, pero si es un dios que parece ser un remanente del ejército del rey demonio, lo volveremos a sellar. Si es un ser con la voluntad de sobrevivir en este mundo y puede coexistir con nosotros, abriremos el sello y veremos qué pasa. ¿Está bien? No tengo objeciones. El dios que Bandalieu intentaba confirmar era Jaroditus, el dios maligno de las cadenas pecaminosas. Él y Beowulf lucharon a muerte hace 50.000 años y lo mantuvieron dormido durante mucho tiempo. Su fuerza, que le permitió empatar con Beowulf, y su personalidad podrían convertirlo en una gran amenaza. Sin embargo, también podría convertirse en un aliado fiable. Al igual que la deidad guardiana de Gardland, también hay casos en los que una persona formó parte del ejército del rey demonio durante la guerra con el rey demonio Guduranis, pero cambió su postura después de la guerra. Por eso vine a comprobarlo. Si no recuerdo mal, era por aquí, ¿o no? Es un callejón sin salida. Zulwarn, espera, espera. Sin duda sentí tu presencia cuando vine a dejar a Alda aquí. El olor está por aquí. Hermano, eres un león. ¿Desde cuándo te convertiste en perro? Tras olfatear el suelo con sus 4 cabezas de león, Zulwarn tomó la delantera y comenzó a alejarse. Riklent observaba asombrado. Parece que Alda le tenía mucho miedo al dios maligno de las cadenas del pecado. Creó un laberinto en los terrenos sagrados y lo encerró en sus profundidades. Cuando James y sus compañeros entraron, parecía estar conectado al nivel más bajo de la mazmorra, pero parece haber sido sellado aún más firmemente desde entonces. Si esto es posible, desearía que te hubieras concentrado en sellar los fragmentos del alma de Guduranis. Absolutamente, el sello del fragmento de alma de Guduranis no se rompió por alguna desafortunada coincidencia o accidente, sino por el propio Alda, así que seguramente no habría tenido sentido usar la fuerza. Así es, cuanto más más suspiro. El laberinto fue diseñado para dificultar el escape desde el interior, pero no había trampas y, a diferencia de una mazmorra, no había monstruos, por lo que no era peligroso, pero tomó mucho tiempo llegar a la parte trasera. Oigo algo. ¿Es ese el sonido de una cadena fina balanceándose? Justo cuando pensé que escuché el sonido suave y agudo de una cadena fina, como la de un colgante, aparecí allí. Esto, todos los grandes y gloriosos dioses se han reunido, innumerables estacas estaban clavadas en las paredes de la tenuemente iluminada sala de piedra, formando un patrón inquietante. Delgadas cadenas se extendían por los pequeños huecos entre las estacas, y se oía una voz. Solo hablar es todo lo que puedo hacer, pero, te mostraré mi bienvenida. La fina cadena hizo un ruido al ser succionada por el hueco entre las estacas. Después, la voz se presentó. Soy Jaroditus, el dios maligno de las cadenas del pecado. Bienvenido, gran dios Y. ¿Quién eres tú? Soy Bandalieu, quien recientemente se convirtió en un dios. Como el pasaje era estrecho, Bandalieu avanzaba lentamente detrás de Zulwarn y los demás, cambiando de forma como un grotesco tocoroten, sustancia gelatinosa. Se presentó mientras el pasaje estaba abarrotado de gente. Además, esta vez, visitó el recinto sagrado no con su cuerpo, sino solo con su alma. De Ad Mage capítulo 408.
El grito que resuena en el santuario y la resurrección del dios maligno de las cadenas del pecado para Jaroditus, el dios malvado del pecado, su primera impresión fue que era extraño y raro. Incluso en ese breve lapso, lo noté. Su presencia era similar a la de Guduranis, pero su comportamiento era completamente diferente. Me pregunté si mis sentidos se habían vuelto locos. Ya veo. Así que por eso Alda envió a ese humano aquí para despertar a Belvoir. Pero al mismo tiempo, tenía mucho sentido. Confinado en esta habitación oscura construida en el santuario de Arda, Jarodippus no tiene forma de aprender nada sobre el mundo exterior. Su nombre permanece en la mitología como el dios malvado que murió en una pelea con Belvoir, y aunque es temido, el culto que lo veneraba ha desaparecido y nadie conoce su doctrina. Por lo tanto, aunque es un dios, Jarodippus no puede ver lo que sucede afuera al observar a sus seguidores. No tuvo más remedio que pasar más de 50.000 años con su cuerpo acribillado a estacas. Así que, cuando James y el resto de las espadas de 5 colores aparecieron aquí, se sorprendió en secreto. Se preguntó qué había sucedido para que Alda hubiera llegado al extremo de traer a un humano al recinto sagrado para intentar despertar a Belvoir. Ya sea que simplemente fue un error por parte de Alda o fue burlado por los restos del ejército del rey demonio, por alguna razón el sello en el alma y el cuerpo de Guduranis se había roto, lo que provocó que resucitara. O tal vez otro rey demonio de otro mundo ha venido a invadir. ¿O fue Vida quien revivió de su sello? O tal vez los otros grandes dioses despertados adoptaron una postura de confrontación contra Alda, al igual que Vida. Con solo pensarlo un poco, pudo conjeturar varias cosas. Y, como no estaba seguro de cuál era la correcta, atacó a Belvoir, quien acababa de despertar junto con James, y esta vez quedó completamente sellado y perdió el conocimiento. Los sentidos de Jarodippus le indicaron que el sello se había soltado repentinamente hacía un momento, despertándolo. No entendía por qué. Si hubiera permanecido fuera de la vista de Alda durante decenas de miles de años, la estaca de la ley podría haberse soltado. Sin embargo, estos eran los terrenos sagrados de Alda. No había forma de que el paso del tiempo pudiera soltar la estaca. La única posibilidad era que algo le hubiera pasado al propio Alda, que lo hubieran encerrado o hubiera desaparecido. Sin embargo, de ser así, no había forma de que este lugar, que se suponía formaba parte de su santuario, estuviera a salvo. Por el momento, estiró una fina cadena que pudiera pasar por el hueco del sello y observó la situación, cuando Zurubarn y los otros grandes dioses, junto con Bandalieu, aparecieron. Todas mis conjeturas en ese momento eran correctas. Vida resucitó de su sello, y los demás grandes dioses despertaron y se aliaron con ella en lugar de Alda. El sello sobre los fragmentos de alma y cuerpo de Guduranis también se rompió. Sin embargo, parece que esta última no resucitó como Guduranis, sino que fue absorbida por algo. Es difícil creer que Guduranis fue absorbido, pero lo que es aún más sorprendente es que algo que absorbió a Guduranis ahora está con los grandes dioses. Encantado de conocerte. Me llamo Bandalieu. El dios malvado del pecado encadena a Jarodippus. El solo hecho de poder intercambiar palabras con Bandalieu, un ser que aparentemente había absorbido a Guduranis, fue suficiente para asombrar a Jarodippus. Dado que se presentó como mucho gusto, debe ser la primera vez que se encuentra con Jarodippus. En otras palabras, no es miembro del ejército del rey demonio y es de origen humano, pero ¿cómo puede mantener la cordura tras absorber el fragmento del rey demonio, que hace que cualquiera infectado pierda la cordura sin excepción? ¿Podría este Bandalieu ser alguien con una fuerza mental tan poderosa que superaba incluso a la de un dios? Se lo preguntó, pero algo en él parecía diferente. Estamos aquí para discutir algo, pero ¿podemos seguir hablando así? Me duele incluso hablar. Mis sentidos están restringidos. Jarodippus ya estaba despierto gracias al aflojamiento de la estaca de la ley, lo que creó un pequeño espacio. Sin embargo, el aflojamiento de la estaca de la ley también le causó dolor. Su cuerpo había estado acribillado a estacas durante más de 50.000 años, por lo que se había acostumbrado al dolor, pero ahora había más estacas clavadas en él que cuando se encontró por primera vez con James y los demás. Sin embargo, a menos que fuera el propio Alda quien pudiera quitar la estaca de la ley, tomaría tiempo. Bueno, voy a quitarte algunos. Avísame si te duele. Sin embargo, al decir esto, Bandalieu agarró una de las estacas con sus 5 tentáculos, sus dedos, la sacó y la hizo pedazos. A lo lejos, creyó oír una voz débil, como un chillido. Bandalieu, parece que tienes dolor. ¿Es eso así? Bandalieu sabía que el grito venía de Alda, cuya majestad divina había sido destrozada, pero simplemente lo ignoró.
Bueno, no se puede evitar. No era necesario llegar tan lejos, así que es culpa suya por clavar las estacas con tanta fuerza. No tiene nada que ver con la efectividad de esto, probablemente sea puramente un rencor personal. Sin embargo, si la estaca de la ley está funcionando, Alda estaba tan enojado que no se dio cuenta, o era consciente de ello y seguía mirando hacia otro lado. Eso es varias veces más de lo que me picaron. ¡Increíble! Vida, debería decir que me siento honrada. Ah, ya no hay más obstáculos para nuestra discusión. Basta. Gracias. Harodipus se sorprendió de la facilidad con la que Bandalieu había destrozado la estaca de la ley, y dedujo que, si bien Alda todavía estaba vivo y bien, él estaba en una posición lejos de ser libre. ¿De verdad? Bueno, entonces, antes que nada, el propósito de nuestra conversación es, primero, te contaré lo que pasó afuera, y luego te preguntaré sobre ti. Después, me gustaría que consideraras si quieres o no ser el nuevo dios en este mundo. Luego, Bandalieu y sus compañeros le dieron a Harodipus una descripción general aproximada de la historia de Lambda después de que fue encarcelado en los recintos sagrados de Alda, así como de los eventos que habían ocurrido desde que Bandalieu se reencarnó hasta el día de hoy. Aunque Harodipus se sorprendió al saber que Bandalieu era un humano que había reencarnado de otro mundo, pudo aceptar con calma que había absorbido al rey demonio Guduranis y se había convertido en un nuevo dios. En el mundo donde originalmente vivían Harodipus y los otros dioses malvados, los seres más poderosos de cada raza se convirtieron en dioses, y los más fuertes de estos dioses se llamaron a sí mismos el rey demonio. En otras palabras, el rey demonio Guduranis, que causó estragos en el mundo Lambda, originalmente era solo una criatura viviente. Además, incluso en el mundo de Lambda, había muchos ejemplos de seres vivos, humanos que se habían convertido en dioses. Así que, incluso si Bandalieu, quien originalmente era humano, se convirtiera en un ser que superara a Guduranis, sería impactante, pero no imposible. De hecho, estaba justo frente a él. Heinz pudo invocar a Belvoir, un dios, aunque no era un héroe de otro mundo, y poseía poderes comparables a los de un gran dios. Parecía que el progreso humano había superado con creces sus expectativas. Ya veo, qué lástima. Sería mejor que siguieras durmiendo aquí, ¿no? Eso se decidirá en el futuro. Harodipus solo expresó su opinión sobre la desaparición de Belvoir, Heinz y de Lisa, y luego guardó silencio. El despertar de Belvoir puso en marcha a Alda, y como resultado, su furia se detuvo. Si ese es el caso, entonces el despertar y la destrucción de Belvoir debían tener un propósito. Además, el hecho de que no pudiera volver a dormir a Belvoir, una vez despertado, y de que Heinz lo apuñalara se debió, en primer lugar, a su propia debilidad. Quizás pensó que esto no era algo que debiera ignorarse ni compadecerse. Pero tengo el deber de expresarte mi gratitud y alabarte. Destruiste Belvoir, que no pudo evitar mi despertar, detuviste a Alda y sus fanáticos, y protegiste a tanta gente. Gratitud y respeto hacia usted, me siento honrado. Bandalieu aceptó obedientemente el agradecimiento de Harodipus. Habiendo aprendido sobre la personalidad, naturaleza divina de Harodipus durante su conversación hasta ese momento, no era como un dios maligno, y respondió sin vacilar a su comportamiento divino, incluso más que el de algunos dioses. Entonces, respecto a tus planes futuros, ¿estarías dispuesto a cooperar con nosotros para asegurar la supervivencia de este mundo como uno de sus dioses? Basándose en lo sucedido hasta ese momento, Bandalieu y sus compañeros habían concluido que Harodipus no era una amenaza para ellos, a diferencia de los dioses que eran los restos del ejército del rey demonio. La doctrina de Harodipus, el dios maligno de las cadenas del pecado, se basa simplemente en que toda existencia existe con pecado y que debes ser consciente de tus propios pecados y expiarlos. No incita a la gente a cometer delitos ni a incriminar a otros para que cometan delitos. Esto es bastante diferente de Irjusukaka, el dios malvado del placer que fomenta el juego con las vidas, y los otros dioses de los restos del ejército del rey demonio que exigen sacrificios. Por supuesto, no estamos animando a las personas a castigarse a sí mismas alentándolas a expiar sus pecados, ni estamos restringiendo aspectos importantes de la vida como la vida diaria, el matrimonio y la crianza de los hijos solo porque son pecadores. Harodipus básicamente dejó en manos de sus seguidores la decisión de qué hacer con estas áreas que estaban tan estrechamente relacionadas con sus vidas. Si siente que algo ha ido demasiado lejos, les hablará directamente a través de oráculos o algo así, pero eso es todo. Harodipus era consciente de su diferencia con los demás humanos y creía que debía abstenerse de hablar abiertamente en la medida de lo posible.
Más aún, él mismo era un antiguo invasor de este mundo. Un criminal que había cobrado la vida de muchas personas como subordinado del rey demonio Guduranis. Pensaba que sería ridículo que un criminal sermoneara a otro criminal diciéndole esto es lo que debes hacer. En ese sentido, Hyalodipus puede estar practicando sus propias enseñanzas. Es una petición irresistible. Hasta que Alda me selló, esto era lo que buscaba, habiendo llegado a amar al mundo y a su gente a su manera, Hyalodipus pretende unirse a la facción de vida como una forma de expiar su pasado. Podrían haber sido juzgados y castigados como antiguos invasores, pero Hyalodipus no creía que Alda o los Belluo de esa época fueran dignos de eso. Y estoy convencido de que tenía razón. Mi nuevo hermano, lamento no haber podido contactarte en ese entonces. Dios mío, Diclent. Acepto tus sentimientos. Sin embargo, es natural. Él mismo creía que Hyalodipus, quien era miembro del ejército del rey demonio en ese momento, también era responsable del hecho de que Riclent y Zuruarn habían permanecido dormidos durante aproximadamente 50.000 años desde que fueron derrotados por el rey demonio Guduranis. Para empezar, antes de que Belluot fuera a dormir, Hyalodipus era simplemente un dios maligno con pocos seguidores, un remanente del ejército del rey demonio, y casi nadie sabía que buscaba unirse a la facción de vida. Era natural que Riclent no hubiera podido contactarlo antes de que lo encarcelaran en el santuario de Alda. Además, si Hyalodipus hubiera logrado convertirse al bando de vida hace 50.000 años, quizá no habría podido abatir a Belluor. En ese caso, Farmaungolf jamás habría recuperado la cordura en ausencia de Belluor, y podría haber permanecido como un cuasi gran dios de atributo fuego en las fuerzas de Alda, al igual que los 9 señores. Estaba destinado a ser así. Eso es todo. Sin embargo, me gustaría pedirles ayuda desde ahora. Parece que el único nombre que me queda en la tierra es el del dios malvado que murió en un empate con Belluor. Incluso hoy en día, el nombre dios maligno de las cadenas del pecado permanece, pero como dijo Hyalodipus, esto se debe principalmente al asombro y al miedo que sintió después de ser asesinado en un empate con el dios héroe Belluor, y sus enseñanzas originales se han perdido. Hubo organizaciones que adoraron al dios maligno de las cadenas del pecado como símbolo de oposición a la religión de Alda y anti-establishment, pero su fe estaba muy alejada de sus enseñanzas originales y no le llegó en absoluto. El dios malvado del ejército del antiguo rey demonio, ahora en un estado similar a Hyalodipus, se ve obligado a elegir entre encontrar a alguien en la misma longitud de onda y pedirle a través de un oráculo que se convierta en su seguidor y difunda sus enseñanzas, tentándolo, o crear un monstruo para que se convierta en su seguidor. Quien eligió lo primero fue Rabobifard, el dios maligno de la liberación, exiliado del continente demonio. Se acercó al príncipe Bujitas del reino noble orco, un imperio en aquel entonces, y lo convirtió en su seguidor, lo que le brindó una base para difundir su fe. Un ejemplo de alguien que eligió esto último es Firiraga, el dios dragón de los 5 malvados. Creó a los hombres lagarto y construyó una comunidad que lo veneraba. Otra opción, como Luciffor, el dios dragón malvado violento, es apoderarse de los seguidores de otro dios. Sin embargo, Hyalodipus tenía otras opciones frente a él. Bandalieu era un dios, un rey demonio y un humano, así que decidió confiar en él. Por supuesto. Cuando regresemos de aquí, erijamos inmediatamente estatuas de los dioses en varios lugares. Bandalieu también pretendía decirles a Nuaza y a los demás que priorizaran la construcción de la estatua de Hyalodipus. De esta manera, podría retrasar la construcción de su propia estatua. Desde que cambié mi trabajo a Dios, he renunciado a convertirme en un Dios viviente, en el sentido de ser humano y Dios a la vez. Sin embargo, me gustaría tener un tiempo para prepararme mentalmente y aceptar muchas cosas. Idealmente, un tiempo equivalente a la eternidad. Parece que en el mundo de origen ya le están rezando a una escala bastante grande, pero no importa porque todavía no han construido una estatua gigante allí. Bueno, entonces, eliminemos las estacas de la ley restantes por ahora. Sin embargo, romper el sello era la primera prioridad, por lo que Bandalieu agregó más manos para romper rápidamente las más de 100 estacas que aún permanecían atrapadas en el interior. Espera, Bandalieu. ¿Eso estará bien si destrozamos todos sus Kamui de una vez? Sin embargo, Boktin detuvo a Bandalieu mientras desviaba la mirada en la dirección opuesta. No, en esa dirección probablemente estaba Alda. Cuando un poder divino se desintegra, el dios que lo controla sufre daño, aunque no tanto como cuando se desintegra un clon espiritual. Justo ahora, al destrozarse una de las estacas, los gritos de Alda resonaron por la habitación. El Alda original no sufriría daño fatal ni siquiera si cientos de poderes divinos fueran destruidos.
Probablemente solo necesitaría guardar cama una noche. Sin embargo, el alma actual de Alda acababa de ser procesada por Bandalieu. Botín probablemente estaba preocupado por si el Alda procesado sería capaz de resistir la fuerza. Bueno, todo estará bien. Sin embargo, Thruwarn respondió en lugar de Bandalieu. Thruwarn, estás siendo descuidado otra vez. Botín, me ofende tu descuido. Tengo mis propias razones para pensar así. Primero, nos dolería mantener a Harodipus preso en el santuario de Arda por más tiempo. Segundo, si vamos a hacer esto, sería mejor hacerlo mientras aún haya muchos creyentes en Arda. Solo había pasado un día desde la victoria de Bandalieu en la Guerra Santa. Los dioses habían quedado al margen, pero la noticia aún no se había difundido entre la sociedad humana. Salvo quienes tenían acceso directo a la información del alter ego de Bandalieu, el familiar del señor demonio, y sus allegados. Como resultado, el número de creyentes en los dioses de Alda y las fuerzas de Alda en el país sagrado de Amid aún no ha disminuido significativamente. Si iba a sufrir daño, sería mejor hacerlo mientras su fe aún pudiera sanarlo. Eso parecía pensar Thruwarn. Dicen que las heridas rápidas sanan más rápido que las lentas. Probablemente sería mejor para él si lo hiciéramos todo de una vez. Ya veo. Eso es totalmente cierto. Zantark estuvo de acuerdo con Thruwarn y Botín también quedó convencido. Entonces vámonos de inmediato. Bandalieu extendió sus innumerables manos, agarró las numerosas estacas y las sacó de una sola vez, rompiéndolas en pedazos. Los gritos de Alda resonaron por todo el santuario. Después de ser liberado del santuario de Arda, Harodipus no comenzó a predicar inmediatamente, sino que decidió esperar y ver cómo iban las cosas. Podría equivocarme por la sensación de libertad. Además, han pasado más de 50.000 años desde que me encerraron. El mundo humano debe haber cambiado mucho. Harodipo no era originalmente un dios venerado por la mayoría y se mostró bastante reacio a difundir su fe. No es que quiera desaparecer por falta de seguidores, sino que no desea en absoluto que sus seguidores sean mayoría. No tengo intención de cambiar los aspectos fundamentales de la doctrina. Sin embargo, es posible que sea necesario modificar los detalles y la forma en que se transmiten. Para ello, me gustaría dedicar tiempo a estudiar y reflexionar sobre el mundo moderno. En realidad, eso es algo que deberían pensar los humanos, no yo, el dios. Por muy cercano que sea un dios a los humanos, no puede convertirse en humano. Al fin y al cabo, es simplemente un dios, así que los humanos son los más indicados para enseñar a los humanos. Sin embargo, dado que el número de seguidores de Harodipus ha disminuido con los años, Harodipus es el único que puede hacerlo. Se lo digo. Tu comportamiento se está volviendo muy diferente al de una persona común y corriente. Bandalieu fue una excepción a esto e hizo esta sugerencia, pero fue rechazada por Harodipus. No es que no lo sepa. Y aunque aprecio tus amables palabras, no me convertiré en tu dios subordinado. No puedo confiar en otros dioses para difundir el evangelio. ¿Pero qué harás exactamente? Aunque intentes aprender de los ojos de los demás, será imposible si no hay creyentes, ¿verdad? Crear un nuevo recipiente como Ufagarn lleva tiempo, y sería bastante difícil encontrar a alguien con una onda similar a la de vida y Darcia que pueda convertirse en la encarnación de un dios, ¿sabes? Cuando Pelias y Botín le preguntaron, Harodipus respondió con una risa sarcástica entre sus dos cabezas. Creemos una mazmorra y esperemos en sus profundidades para reclutar a quienes puedan conquistarla. Por suerte, tenemos tiempo de sobra gracias a que Bandalieu consagró mi estatua en el templo. Podemos esperar 100 años, o incluso 1000. Los humanos solo viven 100 años como máximo, pero en el imperio demonio Vidal gobernado por Bandalieu, había muchos residentes que podían vivir cientos, miles o incluso decenas de miles de años, sin límite en su esperanza de vida. Crear una mazmorra requiere fuerza. ¿No vas a utilizar este lugar tal como está? ¿No es este un lugar muy agradable para ti? Así es, Diklent. Tomaremos esta habitación del santuario de Alda tal como está. No serviría de nada dejarla como una prisión vacía. Además, llevo aquí 50.000 años. Ahora es prácticamente mi hogar. Parece que Harodipus pretende usar la habitación donde estuvo preso como una nueva mazmorra que está construyendo. Parece que este lugar no le resulta repulsivo. Me gustaría que estuviera cerca de la capital del Imperio Demonio Vidal, así que si conoces un lugar adecuado, házmelo saber. Comprendido. Mage capítulo 409.
Vandalieu no tiene a dónde correr, ni siquiera en origen, y la entrevista final Vandalieu ahora había aclarado los asuntos que eran su mayor prioridad, como el asentamiento de la posguerra y hablar con Jaroditus, el dios malvado de las cadenas del pecado. También hay muchas otras cuestiones a considerar, como las acciones de los 9 señores y sus seguidores, los dioses sobrevivientes de las fuerzas de Alda y los dioses malvados que son los restos sellados del ejército del rey demonio. Sin embargo, al centrarse demasiado en estos problemas, Vandalieu terminó enfrentándose a un gran desafío en el otro mundo. ¿Qué puedo decir? ¿Hay algo que podamos hacer ahora? Es imposible, mi señor. El poder estatal, las operaciones de los organismos de inteligencia, la propaganda, etc. No puedo, mi señor. El presidente de los Estados Unidos, Sergei, colocó su mano sobre el hombro de Vandalieu y respondió. Desafortunadamente, nuestro país es una nación democrática. No podemos negar la petición de nuestros ciudadanos de tener un símbolo de la religión Vandalieu. Y, francamente, como presidente, estoy muy involucrado. El desafío al que se enfrentó Vandalieu fue que la gente del mundo de origen deseaba una instalación que sirviera como símbolo de la religión Vandalieu. Las oraciones de la gente del mundo de origen a Vandalieu fueron un factor importante para determinar el resultado de la batalla contra Heinz, quien había derribado a Alda y Beowulf. En respuesta a sus oraciones, después de la batalla, Vandalieu, ahora un dios en el mundo de origen, envió un mensaje de agradecimiento a la gente en sus sueños, diciendo, gracias a ustedes, pudimos ganar. Como resultado, la fe en Vandalieu entre la gente del mundo de origen creció explosivamente, acelerándose más allá de las fronteras nacionales y raciales. Y así, la gente quería un símbolo para adorar a Vandalieu, algo que pudiera convertirse en el centro de su fe, como un lugar sagrado o una estatua del dios. Y en Estados Unidos, donde Sergei es presidente, se ha decidido construir un parque temático basado en la religión Vandalieu. Sergei, ¿por qué te involucras tú, el presidente? ¿Acaso la construcción del parque temático no la dirige una organización religiosa que cree en mí? ¿Dónde está la separación entre la Iglesia y el Estado? Una corporación religiosa de la religión Vandalieu apareció sin previo aviso en el mundo de origen. Estaba formada por personas que habían recibido la protección divina de Vandalieu y se conectaban entre sí a través de Internet y otros medios. Naturalmente, en los Estados Unidos de América, en el mundo de origen, está prohibido por ley que el presidente actúe arbitrariamente sin pasar por el Congreso. Pensé que sería mejor tenerlos a todos en un solo lugar en lugar de dispersos por los estados. Además, pensé que sería mejor para la sociedad que quienes no tienen fe y solo buscan el lucro usen el nombre del Señor. Además, como es una donación personal mía, no hay problema en no pasar por el Congreso. Así que Sergei estuvo involucrado dentro de los límites de la ley. Además, quienes dirigen las corporaciones religiosas de la religión Vandalieu son aquellos a quienes Vandalieu ha otorgado su protección divina. Por lo tanto, para Sergei, quien conoce a Vandalieu, merecen más confianza que nadie. Después de todo no se puede ganar contra la voluntad del pueblo. Incapaz de encontrar las palabras para persuadir a Sergei, Vandalieu se desplomó en el suelo. Sergei intentó sujetarlo por reflejo, pero su cuerpo inerte era tan escurridizo como el limo y se le escurrió entre los dedos. Señor, hay otros países y organizaciones en todo el mundo, además del nuestro, que trabajan para construir instalaciones para adorar al Señor. Algunos de estos países no son democráticos. ¿No deberíamos prestar atención a esos países? Sé que existen esos países, pero no tengo ningún contacto directo con sus dirigentes. La respuesta de Vandalieu, dada mientras aún estaba desplomado, dejó a Sergei con una vertiginosa sensación de superioridad y euforia. El Señor ha decidido descender sobre esta nación, y aunque no puede cumplir sus deseos, se siente a gusto en él y confía en él. Oh, gloria a los Estados Unidos. Y en realidad, Vandalieu estaba siendo egoísta con Sergei porque confiaba en que elegiría su posición como presidente por encima de sus propios deseos egoístas y se negaría. Imitando a Vandar. Junto a Vandalieu, Mei se desplomó en el suelo. Casualmente, Vandar, quien la poseía, también yacía inmóvil en el suelo. Mei, no deberías estar tirada en el suelo. No fue su madre, Amemiya Narumi, quien regañó a Mei, sino su hermano mayor, Hiroshi. Se alojaban en la casa suburbana que Sergei les había proporcionado en Estados Unidos. No es el suelo, es el piso. Ni siquiera en el suelo. En este país, es normal llevar los zapatos puestos incluso dentro de casa. Entiendo. Hagamos que sea obligatorio quitarse los zapatos dentro de casa. Quisiera firmar la orden ejecutiva hoy.
Por favor, preparen los documentos necesarios y un discurso. Por favor, contacten también a la secretaria de prensa. Sergei actuó de inmediato. Por alguna razón, era más leal a Mei, la doncella del santuario, que a Bandalieu, el dios. Quizás identifica a Mei con Plutón, quien salvó a su hijo. ¿Qué hará? Lo siento, espera. Señor presidente. Es demasiado urgente. Firmemos en 3 días. No tienes que firmar. No importa si es Bandero Bandalieu, para allá. El secretario que Sergei trajo consigo también era un ferviente creyente del submundo. Hiroshi entró en pánico al darse cuenta de que no había nadie con sentido común a su alrededor, y quiso llevarse las manos a la cabeza. Sergei, por favor, mantén la calma. Si firmas un decreto presidencial que prohíba el calzado de interior, sin duda causarás caos en el Congreso. No te preocupes, señor. La mayoría de los miembros del Consejo te adoran, y la otra mitad solo habla de tu fe de palabra. Maldita sea, eso es cierto. Además, este no es el único lugar donde hay fanáticos de Lampa. La mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos también son así. Existen independientemente de su afiliación partidista, y cuando se trata de asuntos relacionados con el AMPA, dejan de lado sus intereses cotidianos y se unen. Tras la unión, una vez resuelto el problema en cuestión, regresan a sus intereses originales. La otra mitad del consejo eran aquellos que habían expresado su gratitud y oraciones por Bandalieu y Pluto durante sus discursos de campaña, e incluso habían hecho donaciones. Era claramente una creencia de moda en beneficio de las elecciones, pero en cierto sentido eran políticos más racionales y fiables. Además, solo un pequeño porcentaje de los votantes que los eligieron eran seguidores de Bandalieu. Sorprendentemente, la mayoría de los votantes no lo eran. Sin embargo, quedó claro que el expresidente, el ex vicepresidente y otros funcionarios gubernamentales de alto rango eran traidores que habían vendido al pueblo a Rokudo y Jiri y, como resultado, los partidos políticos existentes casi habían perdido el apoyo de los votantes. Por el contrario, los votantes apoyaron a un candidato que creía en Bandalieu, que había descendido para proteger al mundo, incluido Estados Unidos, y que afirmaba haberse comunicado con Dios en un sueño. Sin embargo, Bandalieu esperaba que esto fuera solo el resultado de que las elecciones se celebrarán en medio de una desconfianza global hacia la política, y que en futuras elecciones los votantes darían importancia a las promesas de campaña, las políticas y el desempeño pasado al momento de elegir a quién votar. Señor presidente, detengamos esto. Aunque el Congreso lo apruebe, seguro que habrá gente que se oponga. Y, como dijo Hiroshi, ya estaban surgiendo sectas anti-Sergei, anti-Bandalieu por todo el mundo. Por ahora, eran meros debates en diferentes países y lugares, y no habían escalado a la violencia. Sin embargo, si Sergei usara su poder, alegando que era por el bien de Hades, eso ya no sería así. Lo siento, señor presidente. No, Mei. No hiciste nada malo. Fue mi culpa por contar un chiste y avergonzarte, Oni-san. ¿Verdad? Sí, señor presidente. Lamento haberme sumado a su broma antes. Y como Mei no tenía intención de cambiar por la fuerza la cultura de los Estados Unidos, la situación se calmó rápidamente. Ustedes dos, Bander y Bandalieu, pónganse las pilas. Después de todo, papá y mamá no pueden darles opiniones firmes. Tendré más cuidado de ahora en adelante. Sin embargo, los problemas de Bandalieu no se habían calmado ni resuelto. De hecho, no se calmarían hasta dentro de un tiempo, quizás unos 10 años. No había forma de detener la construcción de instalaciones relacionadas con la religión Bandalieu, ni en Estados Unidos ni en otros países. Bandalieu solo podía esperar a que pasara el tiempo. Tal vez lo único que me queda sea la Tierra. La Tierra. El mundo donde Bandalieu vivió su primera vida. Ahora que había adquirido diversas recetas y conocimientos, era un mundo del que no se arrepentía, pero la gente de la Tierra aún no lo reconocía. En ese sentido, la Tierra se estaba convirtiendo en un lugar importante para Bandalieu. Sin embargo, si Bandalieu va a la Tierra, será el final. Bandalieu guía inconscientemente a aquellos que están en la misma longitud de onda que él, por lo que si aterrizara en la Tierra, incluso si no hiciera nada allí, incluso si permaneciera inmóvil sin mover un dedo, aún podría terminar guiando a la gente de la Tierra. Y probablemente terminará siendo una situación similar a la de origen. Los dioses de la Tierra también se unirán y suplicarán, no vengan. Solo quería convertirme en un noble honorario con prestigio social, entonces, ¿cómo y cuándo terminé convirtiéndome en un dios? Realmente no lo sé, pero se ha vuelto muy famoso.
Sí, todo el mundo sabe sobre los Banders. Mientras Bandalieu escuchaba las palabras de Hiroshi y Mei, con la mirada fija en la distancia, pensó en lo que había sucedido hasta ese momento. Parecía que casi todo era culpa de Rodcorte, pero como Rodcorte ya no existía, decidió poner fin a ese acto sin sentido. Habían pasado otros 10 días desde que la venganza de Bandalieu se completó y el ducado de Fazón en el reino de Orbaume se rindió formalmente. Antes de eso, 2 aventureras de clase S, un grupo de aventureros de clase A y una chica Dampir habían desaparecido. Parece que planean salir del continente en barco. No pregunté a dónde van, pero no creo que nadie los persiga, y probablemente ni siquiera se molesten en hacerlo, así que probablemente lo dejen allí. El verdadero Randolph informa como si lo hubiera visto todo, pero en realidad fue él quien persuadió a los miembros sobrevivientes de las espadas de 5 colores, Diana y Jennifer, y la Dampir Selene, a abandonar el continente y los guió hasta allí. ¡Qué bien! No quería volver a verlos nunca más, así que es un alivio. Fue Bandalieu quien le pidió a Randolph que contactara a las chicas para un propósito determinado, pero fue la propia decisión de Randolph instarlas a abandonar el continente. Sin embargo, Bandalieu había hecho la solicitud con la expectativa de que Randolph hiciera lo mismo. La razón por la que hizo esto fue porque si Selene permanecía en el templo de Alda, en el ducado de Fazón, podría ser ejecutada con el pretexto de obligar al duque de Fazón a asumir la responsabilidad de la guerra, o podría ser asesinada por despecho. Eso no sería un buen resultado para Bandalieu. Bandalieu simplemente no quería volver a ver a Selene y a los demás, pero eso no significaba que quisiera que murieran. De hecho, ahora que se había convertido en un dios, incluso quería que vivieran para siempre. Aunque eso significara decenas de miles de años, no, incluso cientos de millones o billones de años, quería que permanecieran en este mundo. Porque, si muero, mi alma podría venir antes que yo. Por cierto, desde la perspectiva de Bandalieu, el responsable de iniciar la Guerra Santa, no fue otro que el propio Alda, el dios de la ley y el destino. Después de todo, fue Alda quien dio el oráculo e incitó a sus seguidores y a los de sus dioses subordinados a iniciar la guerra. Sin embargo, incluso si eso sucediera, el actual duque de Fazón probablemente solo sería ejecutado públicamente o moriría de enfermedad después de retirarse, después de beber una copa envenenada. De todos modos, ¿me diste lo que te pedí? Sí. Les entregué su cabello. Bandalieu le había pedido a Randolph que le entregara el cabello de Heinz y de Liza a Selene, con la esperanza de que al hacerlo, Selene y los demás disminuirían su resentimiento hacia él. Afortunadamente, no sabían que se había comido el cerebro de Liza desde adentro, se había apoderado de su cuerpo y había atacado a Heinz. Entonces esta será la tarifa. Sí lo recibí. Sin embargo, no aceptaré más solicitudes por un tiempo. Voy a dejar de ser aventurero y convertirme en baterista. Así que parece que nos veremos bastante a menudo. Después de esto, Randolph recibe entrenamiento de voz y lecciones de baile de Kanako por alguna razón, y emprende el camino para convertirse en un ídolo masculino genial. Mientras tanto, en el Reino Santo de Amid, aunque el Reino Santo aún no se ha rendido oficialmente, ha entregado a Marsukzarl y su familia a cada uno de los 3 estados vasallos excepto al estado Escudo Mirg, por lo que el movimiento de independencia probablemente se intensificará a partir de ahora. En uno de los mundos dentro del cuerpo de Vandalu, aislado del mundo exterior, Topopeceparuo, el dios malvado del veneno maldito, estaba perplejo. ¿Qué planeas? ¿Por qué me dejaste libre? Y lo que es más, incluso le quitaste el fragmento del alma de Guduranis que anidaba en la mía. No quise pasarlo por alto. Este lugar está aislado del exterior. No puedes salir a menos que uses magia de atributo espacial. Tras oír esto de Bandalieu, Topopeceparuo volvió a observar sus alrededores. La zona parecía más un desierto, con rocas esparcidas por todas partes, que un páramo árido sin una sola planta, y nubes grises flotaban bajas en el cielo. Apenas soplaba viento, y era un lugar que parecía completamente inútil. La única característica distintiva es que el área circundante es un reino pseudo-divino, lo que les permite permanecer en el suelo sin consumir ningún poder. Entonces, Topopeceparuo secretó un veneno mortal. Un veneno colorido, de un verde brillante y morado, se derramó sobre el suelo, y una neblina púrpura venenosa se elevó hacia el cielo. Con los ojos medio cerrados, Bandalieu dio un paso atrás en silencio y puso cierta distancia entre él y Topopeceparuo. Esto está un poco mejor. Entonces, ¿qué piensas hacerme al final? La respuesta que diste antes solo se refería a qué clase de lugar es este, pero no explica por qué decidiste romper el sello sin destruirme.
Dopopeceparuo no tenía intención de atacar a Bandalieu. Simplemente no le gustaba la idea de este lugar inofensivo y anodino, que no era ni bueno ni malo. Es similar a la forma en que decoras una habitación gris con plantas ornamentales u otros elementos decorativos, el hecho de que liberara un veneno mortal que mataría instantáneamente a una persona normal desprevenida si lo inhalara o se expusiera a él sin ninguna protección muestra cuán peligroso es Dopopeceparuo. ¿Te interesa escuchar lo que necesito? Creo que lo que acabas de decir podría interpretarse como un ataque contra mí. A pesar de las protestas de Bandalieu, a Dopopeceparuo no pareció importarle en absoluto. Para ti, que has consumido fragmentos del alma y el cuerpo de Guduranis, este nivel de veneno debería ser como agua o vapor. ¿O habría sido más apropiado tratarlo como un insecto débil? Además, Dopopeceparuo había secretado un veneno mortal delante de Bandalieu como muestra de respeto. Bandalieu, sorprendido, se dio la vuelta instintivamente. A primera vista, parecía que no había nadie allí excepto él y Dopopeceparuo. Gran Bandalieu, tontamente creo que sería mejor terminar esto rápido. El dios malvado detrás de él, Gufadgarn, apareció silenciosamente detrás de él. Creo que sería mejor si yo también me rindiera con él, pero, considerando el propósito de la reunión, creo que aún es demasiado pronto. Estoy de acuerdo. Ni siquiera hemos empezado a hablar. Podemos empezar después de explicar nuestro asunto. Además, tras ella, aparecieron el 5 dioses dragón malvados Fidir y el dios demonio del tiempo y la magia Riklent. Dopopeceparuo apenas recordaba a Fidir, pero sí tenía un recuerdo nítido del gran dios Riklent. Estaba confundido e incapaz de comprender por qué una figura tan poderosa, uno de los dioses malignos más poderosos, que servía al rey demonio Guduranis y que se había opuesto a él incluso después de liberarse de su sello, se había presentado ante él. Dopopeceparuo, lo que vamos a hacer es una entrevista. A partir de ahora, determinaremos si eres capaz de vivir como el dios de este mundo o no. La razón por la que Bandalieu se había tomado la molestia de preparar este evento era para entrevistar a los dioses sellados de los restos del ejército del rey demonio, incluido Dopopeceparuo. Había varios dioses del bando de Alda que Bandalieu creía que sería mejor destruir, como el dios del hielo Eupeon y el dios del juicio Niltark. También había muchos dioses del bando de vida que acababan de despertar de su sello y aún no habían recuperado sus poderes. Además, una persona tardaba en convertirse en un nuevo dios. Por esta razón, Bandalieu, Riklent y los otros grandes dioses siguieron el ejemplo de Zakart y llegaron a la conclusión de que incluso si un antiguo dios malvado del ejército del rey demonio estuviera dispuesto a convertirse en un nuevo dios honesto en este mundo, debería ser aceptado. Aunque creo que hay un 99% de posibilidades de que sea imposible. Naturalmente, todos los pilares fallarían. Si tan solo uno de ellos pasara, tendrían suerte. Así lo ven. Como siempre es posible destruir a alguien devorando su alma, pensé en probarlo antes de destruirlo, aunque sabía que no funcionaría. Dopopeceparuo también sintió esto, ya que no había absolutamente ninguna señal de que Bandalieu y sus compañeros lo quisieran como su subordinado, ni ningún entusiasmo por sus habilidades. Esta visita es como una confirmación antes de la ejecución, solo para estar seguros. Si sueltas este hilo de araña que pende ante tus ojos, tu alma será devorada y serás destruido, igual que Guduranis. ¿Vas a vivir como un dios? ¿En este mundo? Jaja, no. Después de comprender esto, Dopopeceparuo se rió y dijo que era ridículo, pero de repente recordó que había alguien que había bebido todo el veneno que había liberado seriamente y dijo que era delicioso. Hace más de 100.000 años, Dopopeceparuo apareció en el mundo de Lambda bajo el liderazgo del rey demonio Guduranis. Creía que los habitantes de este mundo eran criaturas frágiles, indignos de vivir, incapaces de resistir incluso el veneno más débil que él secretaba. Esta percepción no cambió incluso después de que fue sellado por el héroe Beowulf y sus compañeros. La forma astuta y fea de idear maneras de evitar el envenenamiento es inaceptable. Confiar en herramientas para protegerse del veneno demuestra que la especie, como organismo vivo, no lo tolera. Sin embargo, ese extraño dragón bebió todo el veneno más fuerte que Dopopeceparuo había secretado con todas sus fuerzas, sin usar ninguna herramienta o incluso magia. Incluso la raza que adoraba a Dopopeceparuo en el mundo del rey demonio habría sido incapaz de beber una cantidad tan poderosa y masiva de veneno. Quizás me equivoqué al decidir que las criaturas de este mundo no tienen valor. Qué estúpido, pensó, y comenzó a sudar frío, pero en lugar de eso, empezó a fluir veneno. Por el momento, como está en silencio y no responde, lo discutiremos entre nosotros.
Mientras tanto, Bandalieu y los demás no respondían a nada de lo que hacía Dopopeceparuo. Bandalieu se partió en pedazos frente a sus ojos, e incluso cuando él y Fidir realizaron un baile extraño, él no se movió ni un centímetro, así que decidieron discutir las cosas por su cuenta. Entonces, cualquiera que tenga una opinión sobre Dopopeceparo, por favor comience con Gufadgarn. Como desees, Gran Bandalieu ha sido un dios del mundo de Lambda por más de 100.000 años desde que desertó del ejército del rey demonio, pero le da más importancia a ser el dios malvado detrás de Bandalieu que a su papel como diosa detrás de Bandalieu, así que estoy seguro de que podré escuchar sus valiosas opiniones. El veneno secretado por Dopopeceparo es una amenaza no solo para los humanos, criaturas y monstruos de este mundo, sino también para los semidioses. ¿Tiene algún tipo de efecto adverso en quienes poseen las habilidades resistencia al veneno y resistencia a los estados afligidos, así como en quienes poseen las habilidades nulificación del veneno y nulificación de los estados afligidos? ¿Oh, es tanto? Si el veneno que Dopopeceparo liberó seriamente pudiera ser neutralizado con la habilidad nulificación, nunca se habría convertido en un oficial de alto rango en el ejército del rey demonio. Antes de convocar a los héroes, nuestra fuerza principal está formada por dioses como nosotros que no tienen cuerpos físicos, excluyendo a los semidioses, así como fragmentos espirituales, ángeles familiares y espíritus heroicos. Guduranis lo nombró alto ejecutivo porque era capaz de envenenar a seres que normalmente no podían ser envenenados. Como era de esperar, Marduk, Zeno y Gampaprio resistieron el veneno que desató con todas sus fuerzas. Diklent, que tenía 3 formas que representaban el presente, el pasado y el futuro, le explicó cada una a un sorprendido Bandalieu. Ahora que lo mencionas, es difícil imaginar que Guduranis designaría a un dios malvado que no tiene medios efectivos para atacar a otros dioses como alto ejecutivo. Frente al verdadero veneno que secreta Dopopeceparo al infundirle directamente poder mágico, la habilidad resistencia es solo un alivio temporal, e incluso con la habilidad nulificación, si el veneno se ingiere durante mucho tiempo o en grandes cantidades, existe el riesgo de que no se pueda prevenir y resulte en la muerte. ¿Cómo lograron los héroes de aquella época sellar a Dopopeceparo? Bueno, parece que Beowulf y sus compañeros héroes de combate llevaban trajes protectores fabricados por Zakar, y los demás héroes de producción debajo de la armadura, se conectaron tanques de oxígeno para aislarlos del mundo exterior y luego atacaron, derrotaron y sellaron a Dopopeceparo antes de que los trajes se desintegraran. El veneno de Dopopeceparo es solo eso, veneno. A diferencia de una maldición, se puede prevenir evitando el contacto físico o la inhalación. Por cierto, Bakunawa siguió bebiendo todo ese veneno y aún así se sentía bien, ¿verdad? Y probablemente yo también lo estaré. Eres especial, o la excepción. Eso es lo que parece significar. Pensé que estaba afirmando que era peligroso porque había otros seres además de Bandalieu y Bakunawa que podían crear veneno peligroso, pero ese no era el caso. Sin embargo, el veneno que secreta no es el problema. Lo que me parece problemático es que no percibo ninguna intención en él de convertirse en el dios de este mundo. Gran Bandalieu, si tienes voluntad, puedes hacer cualquier cosa. En cambio, si no la tienes, nada se puede hacer. La razón por la que Gufagharn consideró que Dopopeceparo no tenía remedio fue que no mostró ninguna intención de coexistir en este mundo. La espiritualidad por sí sola no cambiará la realidad. Sin embargo, la realidad no puede cambiar sin voluntad. Especialmente Dios. Mientras existiera la voluntad de adaptarse a este mundo, era sorprendentemente posible hacer algo incluso contra dioses malvados de otro mundo. Esto fue demostrado por el propio Gufagharn, Fidir, e incluso el dios malvado de las cadenas del pecado, Harodix, quien no estaba presente. Solo tienen que cambiar su naturaleza, aceptar nuevos seguidores y encontrar una nueva forma de ser. En el camino, pueden experimentar un dolor insoportable durante la transición, pero es natural, ya que se están adaptando a un mundo completamente diferente al que nacieron. Por lo tanto, si Dopopeceparo no tiene voluntad, no hay remedio. Quizás se pueda obligarlo amenazándolo, pero eso no durará mucho. Probablemente intentará escapar en cuanto tenga la oportunidad. Ciertamente tienes razón. Sin embargo, si te rindes tan rápido, no tendrá sentido tener esta reunión en primer lugar. Aunque no sirva de nada, deberíamos tomarnos más tiempo para decidir si podemos convertirnos en nuevos hermanos. Diklent luego expresó su opinión en respuesta al argumento de Gufagharn. Gufagharn tenía razón, pero los entrevistados eran los oficiales de alto rango del rey demonio y sus subordinados, quienes dormían mientras Alda rompía el sello.
Su tiempo se había detenido hace aproximadamente 100.000 años, cuando el rey demonio Guduranis aún vivía. Y recientemente, Alda les había implantado un fragmento del alma de Guduranis. Acaba de despertar de ese estado tras liberarse del sello, por lo que le resulta imposible pensar en adaptarse a este mundo. Aunque no le sirve de nada, insiste en que se le dé más tiempo. Entonces, respecto a Dopopeceparo, creo que su juicio sobre la belleza y la fealdad, el bien y el mal, probablemente se basa únicamente en si puede soportar o no el veneno. En nuestro mundo, había dioses que tenían un estándar unificado de juicio sobre la belleza y la fealdad, el bien y el mal, la superioridad y la inferioridad, el placer y la incomodidad, etc. Sin embargo, la mayoría de esos dioses no escucharon a Zakart, e incluso después de sobrevivir a la guerra, no consideraron convertirse a la facción de vida, por lo que actualmente, todos los dioses menos uno están en la facción de vida. Es extraño cómo diferentes estándares de valor pueden combinarse en uno solo. Un ser que puede soportar el veneno es bello, un ser que puede soportar el veneno es bueno, un ser que puede soportar el veneno es excelente y agradable. Por el contrario, los seres que no toleran el veneno son feos, malvados, inferiores y desagradables. Vandalieu no juzgaba la belleza, la fealdad, el bien y el mal, la superioridad o la inferioridad, ni el placer o la incomodidad basándose únicamente en los músculos. Para él, los estándares de valor de Dopopeceparo eran nada menos que extraños. Por cierto, ¿quién es ese de ellos? Por supuesto que lo es. Además, un dios del mismo tipo que Dopopeceparo del lado de vida es Gufadgarn, el dios malvado del laberinto, a quien Fidirk señaló con sus ojos. Su criterio no era si alguien podía resistir el veneno, sino Vandalieu. Quizás la razón por la que era tan estricta con Dopopeceparo era porque era consciente del peligro de alguien como ella, que solo tenía un criterio. Entonces tomémonos un poco más de tiempo para hablar. Sin embargo, si Vandalieu pensaba que era igual que Gufadgarn, podía entenderlo hasta cierto punto, aunque no podía empatizar, sentía que podía entender cómo pensaba, imaginando que así era como pensaba. Por lo tanto, creo que continuaré mi diálogo con Dopopeceparo por un poco más. ¿Qué pasa con ese dragón? Sin embargo, antes de eso, Dopopeceparo me habló. ¿Te refieres a Bakunawa? La referencia de Dopopeceparo a ese dragón probablemente no era otra que Bakunawa, quien continuó bebiendo su veneno hasta que fue sellado, y parece que tenía razón cuando mencionó su nombre. ¿Lo llamas Bakunawa? Ese dragón bebió el veneno que secreté, un veneno que podría envenenar incluso a un dios, un veneno que incluso el rey demonio Guduranis podría soportar, pero jamás tocaría por sí solo, diciendo que era delicioso. Dijo Dopopeceparo mientras miraba a lo lejos. Al mismo tiempo, Diklent y Fidirga, quienes una vez más se dieron cuenta de lo extraordinario que era Bakunawa, también miraban a lo lejos. Sí, ¿qué pasa con ese Bakunawa? Después de eso, ¿perdiste el conocimiento, se te pudrieron los órganos o vomitaste sangre? No, estoy lleno de energía. Ahora mismo estoy de picnic con mi cuñada, Elizabeth, y sus acompañantes. Les ofrezco bocadillos y les digo, están deliciosos, pero se niegan a aceptarlos. Además, el bocadillo que Bakunawa le ofrecía a Elizabeth y a los demás era un bocadillo familiar, en otras palabras, el alter ego de Vandalieu. Ya veo, ¿qué clase de ser es ese Bakunawa? No debería haber existido cuando llegué a este mundo. Mi hijo y el de Tiamat. Dopopeceparo permaneció en silencio por un rato después de escuchar esta respuesta, luego de repente aterrizó en el suelo y habló solemnemente. Tú, no, me someteré a ti. Devorar sus almas y destruirlas, o convertirlas en tus sirvientes, es cosa tuya. He cometido un error al juzgar a los habitantes de este mundo. Fue un cambio repentino de opinión, pero Vandalieu había presentido que algo así sucedería cuando le preguntaron sobre Bakunawa, por lo que preguntó sin sorprenderse. Solo para estar seguro, ¿por qué pensaste eso? Claro que sí, es tu hijo, Bakunawa. Bebe mi veneno, dice que es delicioso y lo usa como alimento. Ese dragón es un ser supremo que lo trasciende todo. Para Dopopeceparo, cuyo criterio de valor es si alguien puede soportar o no su veneno, Bakunawa era como un ser supremo. Para Dopopeceparo ahora, Bakunawa es un ser supremo, más bello, justo, grande y valioso que todos los demás seres, incluido su antiguo maestro, Guduranis. No hay forma de que este mundo, que ha nutrido a tales Bakunawa, no valga la pena vivir en él. En otras palabras, la decisión que tomó hace 100.000 años fue equivocada. Entonces, como el nuevo dios de este mundo, me gustaría que te transfieras a otro mundo en lugar de cambiar de trabajo. ¿Qué deberíamos hacer? No importa cómo lo mires, tenerlo ahí así es un gran problema.
Han pasado aproximadamente 100.000 años desde el alboroto de Dopopeceparuo, y los únicos seres que le guardan rencor directo son los propios dioses. Sin embargo, debido a la naturaleza única de sus enseñanzas, es improbable que sobrevivan en la sociedad humana. Lo mismo ocurre con la sociedad de las nuevas razas de vida. Hay razas resistentes a condiciones anormales, incluido el veneno, pero eso no significa que les guste. Después de mucha deliberación, decidió crear un artefacto como recipiente y dejar que Bakunawa se quedara con él. Además, todos los demás dioses malvados cuyos sellos habían sido rotos cuando Arda incrustó fragmentos del alma de Guduranis en ellos fueron descalificados después de las entrevistas.